Bueno, quisiera partir, ¿se escucha bien? Quiero partir dando las gracias a Andrés por estar aquí, por haber accedido a esta invitación, por haber reservado este tiempo especialmente para compartir con nuestra comunidad en esta celebración y en este tipo de encuentros pioneros de la ciencia que se ha establecido desde el año pasado como una actividad a realizar en la conmemoración del aniversario de nuestra facultad. Y el año pasado, la primera vez que se hizo esta instancia, como decía Juan, fue Fabián Yarcich, invitado como reciente Premio Nacional de Ciencias Naturales del 2018, y ahora lo tenemos aquí de entrevistador. Y bueno, hoy día tenemos el privilegio, así que te damos particularmente las gracias, Andrés, por estar aquí acompañándonos. El espíritu de este tipo de conversatorios es que podamos entrar en preguntas que nos permitan conocerte y conocer tu visión como científico y sin duda como actor público de este minuto desde el ministerio. Esta sin duda es una oportunidad importante y valiosa para todos los que están aquí, en la audiencia, y académicos, estudiantes y profesionales que trabajan, personal administrativo que trabaja en la facultad y que va a estar muy interesado en conocer tu opinión y tu visión respecto a los temas que para el público, una aclaración, vamos a intercalar preguntas entre yo y Fabián. Y al final de este periodo va a haber un periodo de 15 minutos de preguntas del público. Así que hay algunas personas en el público que nos van a estar ayudando con los papeles y con traer las preguntas de ustedes hacia el poder. Así que, Fabián, podemos partir. Muchas gracias. Nos turnamos, como vieron ustedes, así que no, y discutimos las preguntas entre nosotros. Y al mismo tiempo quiero contarles que el ministro no quiso saber, digamos, el contenido de estos diálogos, así que lo vamos a pillar aquí con toda inocencia. Pero no vamos a decir nada. Bueno, a todo esto, mi inclinación es tratarlo de tú, pero es un ministro, de manera que yo creo que vamos a tener que hacerlo más respetuosamente, más que los años que estuvo acá. Yo quiero comenzar, aunque parezca mentira desde el principio, con una pregunta, digamos, muy general. Cuando niño o cuando joven, ¿presentaste tú alguna característica que hiciera pensar que eventualmente te ibas a convertir en un científico? Ya sea por actividad tuya, ya sea porque algún pariente tuyo te impresionó, algún personaje de televisión, algo así. ¿Hay algo que haya apuntado que tú te ibas a convertir en un campeón de la ciencia? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, un verdadero privilegio estar aquí y también con tantos amigos y amigas con los que he compartido durante tanto tiempo. O sea, hemos compartido durante muchísimo tiempo con muchos de los que están aquí y en ese sentido es un privilegio estar compartiendo con ustedes y estar aquí también en la universidad. Normalmente se asocia el carácter científico a esta gente que arma y desarma cosas, y que desarma la radio, y que desarma... Yo no tenía nada de eso. Y más bien siempre me incliné por el mundo del naturalismo. Y en ese sentido, siempre mi vida de chico tuvo que ver con el paisaje, siempre tuvo que ver con la flora y la fauna chilena, siempre tuvo que ver con el territorio, con el norte, principalmente con el sur de Chile, con los bosques, con los pájaros, con las aves chilenas. Y esa fue la motivación por llegar aquí a estudiar biología. Y de hecho, tenía muchas opciones para estudiar, y estudiar biología no era quizás la que más se esperaba de uno, pero reconociendo ese llamado bien interno de estudiar la vida, fue que llegué a la Facultad de Ciencias Biológicas. Y tengo que decir que ese origen naturalista, a pesar de que Fabián probablemente no lo sabe,
Yo tuve clases con Fabián y me fue muy bien. Entonces me incorporé al laboratorio con Fabián por un par de semanas. Y en ese tiempo... Ahí perdió la vocación. En ese tiempo comencé a aprender sobre biología celular, sobre bioquímica, sobre genética y de la vida de este origen naturalista. Empezaron a gustar estas pequeñas maquinitas que controlan la vida y cómo se podían manipular, y ahí hice un giro hacia la biología celular, hacia la biología molecular. Y ese fue el giro que me redireccionó, digamos, a todo lo que fue después mi carrera en neurociencia. Pero ciertamente un origen naturalista a la investigación científica, con grandes héroes naturalistas hasta el día de hoy, digamos, no sé si lo vieron hace una semana, pero siempre muy fanático de Humboldt, de la manera de hacer investigación integrada, combinando los aspectos que son más bien objetivos y aspectos sensibles y estéticos, y esa visión de un científico integrador fue siempre lo que me motivó, y como él, muchos otros científicos también naturalistas chilenos. Esa ha sido como mi beta más bien espiritual, digamos, y que se combinó con la beta de neurocientífico un poquito más tarde. Andrés, tú estudiaste aquí, ¿no es cierto? Todos estos espacios que parecen familiares, y muchas de estas caras que parecen familiares. ¿Qué valoras tú de la formación que recibiste aquí? ¿Qué es lo que recuerdas? Como siempre recuerdas, ¿no es cierto?, cosas que lo marcaron en los distintos etapas de formación. Tú estuviste aquí a finales de los 80, principios de los 90, como estudiante de grado de licenciatura de biología. ¿Qué te marcó? ¿Qué recuerdas en especial de ese periodo? Mira, un poco también hilándolo con la pregunta anterior, yo también siempre me sentí muy original de estudiar biología. Era algo como yo me sentía que había tomado una decisión muy inusual de seguir este camino, y lo veía muy lejos de lo que hacía la gente alrededor mío, pero esa originalidad la fui perdiendo en el camino, porque me fui dando cuenta de que estaba rodeado de mucha gente que hace ciencia. Y tengo gente muy, muy cercana, que son grandes bioquímicos, que son grandes matemáticos, físicos. Tengo familiares que son naturalistas también. Por lo tanto, rápidamente me di cuenta que tenía que abandonar el curso de originalidad, porque mi familia estaba llena de científicos. Finalmente me di cuenta de eso. Y de la universidad, lo que rescato quizás más es que habiendo recorrido el camino y habiendo llegado a dedicarme a la neurociencia y a la biología celular y a la biología molecular, que siempre me preguntaban, ¿pero por qué no estudiaste bioquímica? ¿Por qué no estudiaste? Siempre me hacían esa pregunta a mi amigo bioquímico, que tengo muchos de aquí. Y yo creo que me marcó mucho la formación de la carrera de biología, de ciencia biológica. Me marcó mucho porque nos dio una entrada al mundo de la investigación científica que es muy distinta. Y por lo tanto, el poder combinar esos estudios de genética, de biología molecular, de bioquímica, pero con este otro mundo que venía de la botánica, que venía de la zoología. Me acuerdo con muchísimo cariño en las clases de botánica, de zoología, de evolución, de invertebrados. Y esa visión de la vida creo que me ha acompañado siempre. Y estoy muy, muy, muy orgulloso de haber estudiado biología y no otra carrera por eso, porque me acercó a un mundo y a una manera de estudiar la vida, y me parece que también en el camino, cuando me he ido topando con biólogos, hay una cierta complicidad que se genera por esa comprensión. Y tengo grandes amigos que son neurocientíficos, que tienen formación de biólogo, y genera una proximidad, una cercanía. Entonces, si tú me dices que las cosas que me marcaron fue esa visión, y te diría que esa visión también evolutiva, de las grandes clases que tuvimos aquí de evolución. La primera clase creo que tuve en la Católica fue una clase de evolución, y luego eso se combinó con lo otro, que fue lo que le dio como más lo que me proyectó en la carrera, que fue la parte más molecular, bioquímica, celular, y finalmente neurociencia. Bueno, tuve también grandes profesores, pero
la épica se me quedó en la evolución y esas clases que tuve acá. ¿Algo particulares que me recuerdas? No, me acuerdo de muchos, pero ciertamente las clases de evolución con Sánchez las clases de zoología también, de botánica, o sea, tuve muchas clases que me marcaron mucho en esa visión y en esa como poder acercarme a ese naturalismo que yo siempre había admirado tanto desde chico. A continuación, digamos, en la línea del tiempo, en algún momento habrás decidido que ibas a hacer el doctorado. Mi pregunta va, ¿qué te hizo optar por o hacerlo en Chile o hacerlo afuera? Y de hacerlo afuera, ¿por qué en Mount Sinai y no en otra parte? ¿Qué te atrajo hacia eso y qué ganaste con eso? Claro, por esas cosas más bien intuitivas, digamos. Siempre quise hacer el doctorado afuera, sabía que era muy provechoso, muy beneficioso y así también se lo hago saber a mis estudiantes, de pasar una buena temporada afuera. Como muchos de ustedes lo han hecho, digamos, yo estuve 11 años fuera y siempre quise estar tiempo fuera. La situación de los doctorados obviamente no era la que hoy día. Hoy día tenemos muchísima más diversidad, muchísima más riqueza de programas. Pero siempre quise salir. Y como había que salir, empleé la metodología que se usa en Estados Unidos, digamos, y postulé a cuantas universidades pude encontrar, habiendo hecho todos los exámenes. Pero finalmente también lo que gatilló la elección fue siempre eso que te acerque, que son las condiciones personales. Y yo en ese tiempo estaba trabajando aquí con Manuel Santos y conocimos a un profesor de Mount Sinai que estaba reclutando gente. Yo había postulado a toda esta universidad y me ofreció muy rápido, digamos, hacer un doctorado allá con una beca de la universidad. Y tenía este temor, de hecho yo no había postulado a la Universidad de Nueva York porque la ciudad me producía un poco de ansiedad. Y obviamente uno siempre termina en ese lugar donde me genera más ansiedad. Y terminé en Nueva York y la verdad que fue una experiencia extraordinaria poder compartir con la comunidad científica de Nueva York, que es una comunidad potentísima, comparable con pocas, digamos, en Estados Unidos, con pocas a nivel mundial, quizás con Boston, quizás con la costa, con el West Coast, con San Francisco, por una comunidad muy potente. Y también una vida en una ciudad nueva, donde no conocía a nadie, donde llegué bastante joven y donde se me hizo como urgente renacer en el marco de estar solo en una ciudad, viviendo como estudiante, con poca plata y con este gran desafío de sacar el doctorado. Y conocí muchísima gente, ahí también empecé a aprender neurociencia. Y me marcó entonces muchísimo en la parte científica y también en la parte personal, porque la ciudad es una ciudad que es un personaje que convive con uno y hasta el día de hoy, digamos, es una ciudad que siento totalmente propia. Llegué la semana pasada en Nueva York en una posición totalmente distinta. Pero tiene esos rincones chiquititos que uno va encontrando esas cosas que son siempre cotidianas, que la hicieron finalmente una experiencia extraordinaria y de nuevo, insisto, recomendar a la gente joven pensar en periodos de tiempo largo, no necesariamente el doctorado hoy, porque hay día muy buen doctorado, muy buena diversidad de doctorado, pero sí con buenos postdocs, con un tiempo largo, los estudiantes no se vayan por 2 años, váyanse, hagan el espacio, hagan los contactos, conozcan bien la comunidad internacional. Y eso creo que fue absolutamente esencial para mi reinserción en Chile. Fue un aspecto clave, digamos, de poder hacer lo que hice para la migración. Pero a continuación, tú te diste una vuelta larga porque a pesar de que estuviste varios años en Nueva York y que te gusta la ciudad y te gusta el ambiente, terminaste haciendo un postdoc de 5 años en Inglaterra. ¿Qué te llevó allá saliendo, digamos, de este lugar con el cual estabas tan contento? Claro, porque también estas ciudades grandes cansan. Y también, y esto es una cosa que yo me he ido convenciendo cada vez más a medida que voy creciendo, pero la ciencia no se hace igual en todas partes. La ciencia no es lo mismo en todas partes. La ciencia que se hace en Chile es distinta a la que hacemos en Estados Unidos, distinta a la que hacemos, la que pude hacer en Inglaterra. Y me llamaron la atención 3 cosas. La primera, tenía muchas ganas de vivir esa ciencia europea. Estaba totalmente convencido que tenía que hacer un tránsito hacia la neurociencia.
Y ahí entré en otra épica, ¿sí? En otra épica que es similar a la de los naturalistas chilenos, ¿no? Después entré en la épica de la neurofisiología en UCL, con verdaderamente gigantes de la neurociencia, habiendo tenido laboratorios ahí, como Katz, etc., y con toda la tradición inglesa de neurofisiología, y ser parte de esos laboratorios que eran de alguna manera los herederos de esta tradición, me abrió a esa otra épica, digamos, de la neurociencia, de la neurofisiología, que también está muy vinculada con Chile, y que eso sí me marcó en términos de la investigación científica, que hoy día son mis héroes científicos, como Katz, que lo encuentro absolutamente incomparable en investigación en neurociencia y en modelar la función neuronal, y lo encuentro incomparable en términos de la aproximación. Y eso fue lo que aprendí. Andrés, luego tú te estableciste en Chile, en la Universidad de Chile, comenzando tu carrera académica en biología, en tu área de investigación, ¿cuál ha sido la pregunta o las preguntas que más te han apasionado, que todavía las tienes ahí y que han movido tu investigación? Bueno, partimos con preguntas relativamente pequeñas, y el problema es que las preguntas han ido como creciendo y han ido colonizando como disciplinas que ya no son las mías, y he tenido que entrar a una modalidad totalmente colaborativa. Entonces, siempre me encantó esta cosa de la estructura, función neuronal, la función sináptica, cómo se regula la función sináptica. Por eso los trabajos de Katz fueron siempre muy como una gran iluminación. Pero a medida que fue pasando el tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en el instituto, de dirigir el instituto, y empecé a trabajar con otros modelos. Empecé a trabajar partiendo por mamíferos, digamos, empezamos a trabajar con Jimena Serrat en Drosophila, y ahora, digamos, si no fuera mi laboratorio, que todavía está, también estamos trabajando en circuitos neuronales con Pedro Maldonado, que yo hablaba de aquellos biólogos que han llegado a la neurociencia y con los cuales sentí gran afinidad. Y con Pedro ya trabajando en temas más de redes neuronales y de cómo uno puede imitar estos sistemas más bien in vitro, un funcionamiento neuronal que tiene muchísimas similitudes con un cerebro, digamos, in situ. Y ahí terminamos, digamos, eso fue lo último que alcanzamos a hacer antes de salir del laboratorio, pero las preguntas de neurociencia fueron creciendo en ello y me fueron acercando como a preguntas más cognitivas, que fueron finalmente lo que más me llamó la atención en la última etapa, muchas cosas sobre memoria y aprendizaje. Entonces pasé de la función neuronal y terminé casi acercándome, digamos, a la parte más bien de circuito, de la que no soy experto, pero me rodeé de un equipo muy bueno que están haciendo la cosa con circuitos que combinamos biología celular y aspectos más bien de datos y de electrónica que permiten entonces manipular los sistemas para entender los fenómenos biológicos. ¿Aporte en ese sentido de tu grupo que te sientas orgulloso? Sí, me encantan los aportes del grupo. Tenemos, aunque no lo crean, tenemos todavía un paper en revisión, y tenemos un paper en revisión en cómo estas neuronas, que son muy largas, muy grandes, pueden generar una cantidad de fenómenos a nivel local, y cómo esos fenómenos pueden regular la sensibilidad. En particular, el último artículo que tenemos en revisión es regulación de canales de frío por procesos de tráfico intracelular local, que siempre fue algo que me gusta muchísimo. Gracias. Continuando un poco con esto, tú tuviste y has tenido y sigues teniendo una carrera muy productiva, muy exitosa como un investigador individual que tiene un pequeño grupo de colaboradores con quienes hace su investigación. La pregunta mía va a cómo es que por ahí por el año 2010 decides tú intentar conglomerar un grupo más grande de gente que por las bases del concurso te exigen que sean de distintas miradas, de distintas disciplinas. ¿De dónde sacaste tú este liderazgo como para lograr tomar gente y convencerlas de que trabajaran todos juntos? Porque es un tema difícil. Claro, pero de nuevo son esos temas en que uno se cree muy líder, uno se cree muy original, se cree muy todo, digamos, pero después se da cuenta que uno es producto de un sistema. Y aquí podemos combinar un poco la trayectoria que tuve como investigador y también la trayectoria que el país ha tenido. Y lo que ocurre es que lo que tú mencionas no ocurre espontáneamente, no es una actitud de liderazgo. Lo que ocurre es
que tenemos un sistema de financiamiento, que es el Fondesit, que tenemos una base sólida y que está hoy por 40 años promoviendo, financiando la investigación científica constantemente, sin pausa, digamos. Y esa continuidad genera investigadores e investigadoras de muy buen nivel. Después del año 99-2000 se empezaron a generar investigación asociativa. Y el instituto que tuve la suerte de dirigir solamente fue posible porque había habido un Fondap previo que dirigió Cecilia Hidalgo, había habido un núcleo milenio que había dirigido Pedro Maldonado y había habido otro grupo de núcleo milenio que había dirigido Miguel Concha. Y estábamos todos a unos pocos metros de distancia, pero pues ya con 3 concursos asociativos en el cuerpo y con experiencias exitosas en esos centros. Entonces, en retrospectiva, es la progresión bastante lógica de cómo este financiamiento individual que tenemos como país se complementa con un sistema asociativo, cómo ese sistema asociativo depende de los individuos, no se puede hacer un sistema asociativo fuera del sistema individual, y cómo ese grupo de personas, habiendo tenido la experiencia de trabajar de estas instancias más pequeñas, pero que eran grupales, digamos, ya tenían la experiencia y fue un tema de poner la ambición y también la generosidad de personas como la Cecilia, ¿no? que habiendo dirigido Fondap, no me acuerdo si era ya o no nacional, pero también la generosidad de decir que la gente joven lo haga ahora, ¿sí? Y eso marcó un cambio, y el cambio lo tuvimos nosotros en el BNI, en la Chile, pero el cambio se dio también aquí con el gobierno de tecnología, donde hubo un cambio generacional y se le confió a la gente más joven poder dirigir estos centros, y creo que ha sido una apuesta súper exitosa del país. Entonces, mucho más que reconocer como las capacidades de liderazgo de hacer el grupo, siento que esto es un trabajo que ha hecho el país para que el sistema transite hacia esta investigación asociativa, que de hecho creo que es verdaderamente algo distintivo. Le cambió la ciencia a este país, le cambió la cara de la investigación científica a Chile, y es algo que tenemos que promover, impulsar muy decididamente, porque es algo muy distintivo en Chile, ha funcionado muy bien, hemos elevado nuestra productividad científica, no sé si nos podemos meter ahí ahora, pero también estos centros lo que generan es que cuando se juntan 10, 15 personas, empiezan a pasar cosas que eran impredecibles, ya no solo de la investigación científica, sino que el milenio nuestro se metió en temas de comunicación científica, pero el grupo de Ramón Latorre en Valparaíso se metió en temas culturales con la ciudad, y otros se metieron en temas biomédicos, y otros tienen política pública, y otros temas regulatorios. Entonces surgen de estos grupos muchas otras iniciativas que son impredecibles y que te da solamente esta oportunidad de estar trabajando en sociedad. Da la impresión de que tú eres un gran fan de este tipo de iniciativas, pero ¿qué papel le queda entonces a la gente que se mueve por curiosidad independientemente y que quieren, digamos, hacer investigaciones, no necesariamente contribuyendo a un grupo, sino que haciéndolo independientemente? Yo creo que por eso que hemos sido bien enfáticos es que este es un sistema que se construye en capas, y efectivamente la primera capa es la capa del Fondesit, es la capa de investigación individual. Esa es la capa donde se forma la matriz de la comunidad científica. Ahí está esta matriz que hemos llamado como una matriz rica y diversa de la comunidad científica. Y después todo lo que hacen esta agrupación es recoger esos intereses, sin obligar a nadie, ¿no? pero teniendo esa posibilidad. Imaginamos, Andrés, el desafío que ha significado para ti moverte desde este mundo que nos estás describiendo, ¿no es cierto?, del laboratorio, el instituto de investigación, a entrar a la arena política, ¿no? y a ocupar este puesto histórico de primer ministro de ciencia del país, con el desafío que implica el diseño de una política y una mirada a largo plazo para la ciencia en el país y la tecnología. ¿Cómo has vivido este cambio tan radical? ¿En qué medida tu formación de científico te ayuda a estar en esa arena? ¿En qué medida te dificulta el moverte en el ambiente político? Bueno, voy a volver a lo que mencionaba Fabián, porque la verdad es
que no se puede enfrentar este desafío pensando en uno y pensando en las características individuales, digamos, de las personas. Y lo que hemos hecho es que hemos hecho de esto una tarea colectiva. Y para ponerlo muy en sencillo, la construcción del ministerio mismo ha sido una tarea a la que nos dedicamos de manera muy seria en los primeros meses, las primeras semanas. Y hoy día hay un trabajo de 25, en equipo de 25 o 26 personas. Y son personas que vienen de todos los ámbitos. Hay científicos, hay científicas, hay gente que viene del mundo privado, del mundo público, del mundo de la ciencia, pero también del mundo del derecho, de las ciencias sociales, de las comunicaciones, del diseño, del arte. Entonces, en grupos. Y lo segundo, que es también la tarea de toda una comunidad científica y de un país que veía en esto un anhelo por mucho tiempo. Y por lo tanto, la estrategia que hemos empleado es distribuir el trabajo. Y eso se puede evidenciar muy claramente, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo en miras a la COP25, que logramos activar una comunidad de más de 500 investigadores e investigadoras que están trabajando para eso y están dedicando mucho tiempo a poder poner la ciencia y la evidencia al servicio del país. Entonces, yo más bien creo que lo que nos enseñó el trabajo colaborativo del Instituto, esa vocación por hacer las cosas en conjunto, por trabajar asociativamente para un fin mayor, esa ha sido una de las lecciones que hemos llevado al Ministerio. Y yo creo que esa ha sido una pieza fundamental de cómo hemos articulado estos primeros meses el Ministerio, porque ha sido un trabajo muy colectivo y donde la comunidad científica ha participado, no en todos los ámbitos, porque no hemos podido cubrir todas las áreas, pero ciertamente en el caso de cambio climático, en el caso de inteligencia artificial, en el caso de, por ejemplo, equidad de género, hay una serie de temáticas que no vamos a alcanzar a cubrir muchas más, pero en esa el input de la comunidad científica ha sido extraordinario. Y ese es, yo creo que hay que mirarlo como cómo está haciendo la comunidad científica para transitar a tener un ministerio de ciencia. Creo que esa pregunta es más relevante y más profunda, digamos, de cómo uno lo ha hecho uno, que ha sido a punta de aprenderle a costalazo, ¿no? Entonces, esa es la verdad. ¿Fuiste coautor de esa carta que decía Chile ha cogido la ignorancia? Nuestro gobierno se y nuestro gobierno sigue cogiendo la ignorancia. Nosotros hicimos dentro de la comunidad científica esta necesidad de acercarse al mundo político también surgió hace no demasiado tiempo, digamos, de manera más o menos organizada. Efectivamente, junto con la subsecretaria y con de nuevo con un grupo de investigadores e investigadoras, sentíamos que había una reacción que era siempre la misma, que aparecían cartas de no muchas personas, y la reacción era siempre la misma, y es la reacción de bastante irrelevancia y de no considerar el tema como fundamental para el desarrollo del país, a pesar de que había ciertas voces que aparecían regularmente, digamos. Yo siento que nos encontramos con un momento donde había una barrera. Me parecía que la respuesta era siempre la misma, y la respuesta era ignorar que esto es un tema relevante. Yo creo que ese momento marcó un hito. Tuvimos que batallar bastante para que esa carta saliera publicada. Pusimos bastante en juego con la publicación de la carta y con el hecho que decidiéramos publicarla. Se sumó muchísima gente. Y ahí hubo un cambio, creo yo, en que es cierto que todavía tenemos que abordar problemas de fondo, tenemos que abordar problemas de inversión, tenemos que abordar problemas de capital humano, pero hubo un giro que ya se venía dando con la discusión del ministerio, y hubo un giro hacia considerar el tema. Y hoy día, independiente de todo el trabajo que estamos haciendo administrativo, que tiene que ver con establecer el ministerio, con crearlo, con buscar más financiamiento, con tener una buena política,
con todo ese trabajo que es el trabajo más bien institucional, yo diría que uno de los grandes logros ha sido la llegada de la ciencia a la política. Y ese es un trabajo más bien que no está institucionalizado. Y sí hay un cambio significativo de cómo hoy día tenemos una discusión que sí incorpora la evidencia científica. Y ahí hemos visto un giro. Obviamente ese giro no es producto solamente de esa carta, no es producto de unas pocas personas, es producto de una comunidad científica que ha impulsado por mucho tiempo esto. Pero quiero decir, por ejemplo, en este viaje que estuvimos con el presidente la semana pasada en Nueva York, hablando sobre el cambio climático, en el Día de Acción Climática en Nueva York y después de la Asamblea General, donde el lema de esta discusión era Science-Based Policies. Se liberó un informe que se llamó United for Science, y sin embargo éramos el único país que había llevado en la delegación el Ministerio de Ciencia. Entonces hay un cambio político sumamente importante. Y en ese sentido, esa carta fue una de las cosas que lo gatilló, muchas otras cosas, no solamente la carta, pero lo gatilló. Y ahora, con esa instancia política, con ese espacio político, comienza el trabajo no solamente del Ministerio, sino que de la comunidad. Yo siempre digo lo mismo, digamos, si aparece una noticia que anuncia el ministro de Hacienda, las personas no la responden al Ministerio de Hacienda. Lo que se genera es una discusión de la comunidad que piensa distinto, se genera un debate, y ese debate ese que tiene que generarse una vez que hay un anuncio, una vez que hay una medida, una vez que hay una visión que propone nuestro gobierno, de decir, mira, el cambio climático, esta es la misión, el debate deberá alimentarse también dentro de la comunidad. Eso es, yo diría, una comunidad madura, ¿no? Y eso es política, y eso yo creo que sí fue algo que precipitó esa carta. Falta mucho, pero la comunidad científica aplaudió muchísimo la creación del Ministerio de Ciencia, pensando que esta va a ser una instancia, una funcionalidad que le va a permitir dictar políticas a largo plazo de ciencia, cosa que antes no teníamos al estar distribuidos los programas en distintas instituciones, en distintos ministerios. ¿Cuál crees tú, en este momento, recién a los 10 meses de estar ahí, que son los principales desafíos que están vislumbrando ustedes como ministerio? Ya tienen un presupuesto asignado para el primer año, entonces, ¿cómo ven ese desafío? ¿Cuáles son los puntos críticos o los principales puntos en los cuales se van a enfocar? Bueno, como toda institución emergente, creo que lo que ha primado en la institución que estamos construyendo es una mentalidad verdaderamente de emprendedores y emprendedoras, porque no hay otra manera, creo yo, de construir esto. Y les quiero contar, te mencionaba a ti y a Pedro cuando entramos acá a la sala. Nosotros tuvimos varias reuniones con el presidente durante diciembre, separadamente yo con la subsecretaria, tuvimos reuniones varias veces donde analizamos si nosotros éramos o no las personas adecuadas para liderar un Ministerio de Ciencia, si estábamos disponibles para hacerlo, cuáles eran las visiones que tenía el presidente respecto a esto. Y eso ocurrió un día lunes. La reunión final con el presidente fue un día lunes, y el día viernes de esa semana, tuvimos en esta sala una reunión de la iniciativa científica Milenio. Y la subsecretaria estaba liderando ese evento de la iniciativa científica Milenio, y yo estaba sentado con los directores de Milenio. Y eso terminaba a la 1 de la tarde, y a las 2 de la tarde se iba a hacer el anuncio que el lunes siguiente, es decir, el viernes, el lunes siguiente, se iba a anunciar, entonces se iba a dar puntapié inicial a la creación del ministerio con el nombramiento. Terminamos la discusión acá y tuvimos que asumir, digamos, y pretender que nadie sabía nada, y nos fuimos con la subsecretaria desde aquí, desde este mismo puesto, digamos, nos despedimos de los investigadores y nos fuimos a la reunión en La Moneda para planificar entonces el día lunes.
que el día lunes eran los nombramientos y comenzaba entonces esta gran aventura del ministerio. Entonces, cuando tú me dices cuáles eran los desafíos, el desafío de ese día viernes fue lograr que la comunidad científica asistiera el día lunes a este evento que era importante y pasar el día lunes. Ese era como el gran desafío, ¿sí? Y pasamos el día lunes y dijimos, terminó la ceremonia, que fue muy bonita, tuvimos un gran respaldo del presidente, y el siguiente desafío fue el día martes, ¿sí? Y el día martes nos entregaron la oficina. El desafío del día martes fue encontrar wifi, ¿sí? Porque no teníamos. Entonces tuvimos que llamar, porque nos pusieron un wifi que nos sirviera los dos, ingresar la clave, ¿cierto? Para poder decir, desde aquí empezamos a construir. Y comento esto porque esto ha ido cambiando muy rápidamente. Y al final de esa semana nos sentíamos verdaderamente como unos súper científicas que habíamos logrado pasar una primera semana, ¿sí? Y dijimos, ese viernes, ahora podemos planificar la próxima semana completa, ¿eh? Y así lo hicimos varias veces, logramos planificar el mes, y ahora, digamos, estamos con un ministerio que se entró en funcionamiento ayer 1 de octubre, la agencia entra en funcionamiento el 1 de enero, entonces hay unos grandes desafíos institucionales que tienen que ver con poner en marcha y con esta mentalidad de emprendedores y emprendedoras. Nosotros hemos dicho, nadie se puede ir a trabajar acá si junto con ser ministro no puede servir el café, si junto con hacer esto no puede hacer esto otro, porque es fundamental. Y en ese sentido, los grandes desafíos institucionales están comenzando, ¿sí? Tenemos que generar una institucionalidad robusta. No sé si ustedes saben, pero fuimos bastante más allá de la ley. Hicimos un ministerio que contempla mucho más cosas que las que estaban solamente estipuladas en la ley, porque queríamos un mucho mejor ministerio. El ministerio que estaba en la ley no tenía la división de innovación, que la trajimos del Ministerio de Economía. No tenía una división de estudios que la pudimos acordar con el Consejo Nacional de Innovación. No tenía una división de ciencia y ciudadanía, que es lo que vamos a empezar a construir a partir de lo que es Explora, que estaba perdido en Conicet allá abajo. Va a asumir y ser una división ministerial de ciencia y ciudadanía. O sea, hemos construido un mucho mejor ministerio del que estaba en la ley, mucho más cercano a la innovación. Vamos a transferir la gerencia de capacidades tecnológicas de la Corfo, que fue una discusión larga en la Comisión Presidencial, porque la ley no lo contemplaba. Pero ciertamente, a través de medidas presupuestarias, trabajo político, se generó un ministerio que es mucho más robusto que el que recibimos simplemente en la ley. Entonces, ahí hay un gran desafío, ahora hacerlo andar, ¿sí? Ese es uno de los grandes desafíos. Un segundo gran desafío tiene que ver con que este ministerio tiene que ser un ministerio que se anticipa y que por lo tanto tenemos que romper esta tendencia de que se establecen sectores y después decimos no queremos más los sectores, no es más la minería, ahora va a ser esto y ahora va a ser el agua y ahora ese tránsito por estos sectores que se priorizan, que no se priorizan. Queremos dejar instalada una capacidad de anticiparse, de poder cuestionarse cuál es el tema, de no dejar planteado cuáles son los temas, sino que dejar planteado cómo uno elige un tema, cómo el país se prepara para abordar un tema que quizás va a ser prioritario y no para siempre, por 5 años, por 10 años. Esa capacidad de anticipación. Obviamente en el tema de inversión, y hemos estado también trabajando, y ahí hay que decir que el equipo de la subsecretaria hizo un trabajo excepcional ahora con la primera discusión presupuestaria. Nosotros lo que se nos sugirió inicialmente era que esperáramos porque el sistema chileno estaba fragmentado. Por lo tanto, la discusión presupuestaria la daba Conicet por allá, Milenio por allá, la Corfo por allá, el Consejo de Innovación por allá, y ahora el Ministerio de Ciencia como quinto o sexto elemento. Y se nos pidió hacer una estructura presupuestaria única, por primera vez. Por primera vez en la historia hemos tenido una discusión presupuestaria de un Ministerio de Ciencia, de una institución única. Y la hicimos a pesar de no tener el ministerio. Entonces, y ahora va a entrar en funcionamiento el 1 de enero con la agencia. Y este es el momento donde ahora, el 2020, sí podemos hacer una discusión presupuestaria, ya teniendo la experiencia de este año, pero con un ministerio funcional. ¿Sí? Entonces, no sé, demasiados desafíos, y esto es importante. Todos estos desafíos no los vamos a poder llevar a cabo nosotros.
Nosotros tenemos la confianza del presidente Piñera, nos quedan 2 años, unos pocos meses, se van a poder hacer unas pocas cosas y la idea es que logremos entusiasmar, digamos, al mundo político, logremos entusiasmar también a la comunidad de investigación, de innovación, de que esto es una tarea de largo plazo y que tiene que haber, de nuevo, una aposta, una cadena de contribuciones que es como lo vemos, porque lo que vamos a hacer ahora es, vamos a acordar que quizás la wifi y lo que alcanzamos a hacer no estaba tan lejos como lo vemos ahora, y quizás lo más grande está por ahí. Me avisan que el ministro tiene que irse, por lo tanto voy a hacer yo mi última pregunta, después dejo a Loreto y a continuación vamos a abrir espacio para muy poquitas preguntas del público en papeles que ya están en alguna parte por ahí. Voy a hacer mi pregunta, me dio la impresión, por lo que estaban diciendo ahora último, que tú y tu equipo están pensando en un ministerio que tiene un rol articulador importante, en donde como primer éxito puede verse una articulación con el sistema político que ya existe, se ve el intento de articularse con otras agencias del gobierno que no necesariamente coinciden en sus objetivos, precisamente porque tienen objetivos sectoriales. Y yo te quiero preguntar por el elefante que está en todas estas salas, del cual nunca se habla, y es, bueno, ¿y con qué se pone la empresa privada en este desarrollo que es de todos los chilenos, en donde, por supuesto, la empresa va a ser una de las grandes beneficiadas, si es que los científicos tienen razón? Primero, el rol articulador es un rol clave. Lo asumimos desde una primera instancia dentro del gobierno y creo que hemos hecho una buena articulación con, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer para impulsar una agenda de género. Lo hemos hecho con el Ministerio de Educación, con quienes trabajamos muy cercanamente para poder hacer entonces lo que implica la transición de estos servicios que hoy día están en la educación y que tienen que ubicarse ahora en estos ministerios. Lo hemos hecho sin duda con medio ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente en particular en mira a la COP25, y voy a volver después para responder la segunda pregunta del mundo privado, y lo hemos hecho también con defensa, porque a pesar de que uno cree que los objetivos son muy sectoriales, la verdad es que uno empieza a encontrar ámbitos donde la ciencia tiene un rol fundamental en cada uno de ellos. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa está liderando hoy día el reemplazo de nuestro sistema satelital, y hay una convicción de que este sistema satelital tiene que cumplir labores de seguridad, pero que también tiene que cumplir labores que beneficien a la sociedad civil y a la ciudadanía, y ahí la ciencia juega un rol fundamental. Nosotros reconocimos eso y tenemos equipos trabajando ahora en el programa satelital. Y lo mismo ha ocurrido con muchos otros sectores, y quiero destacar un poco y vincular esto mismo con la empresa, porque, por ejemplo, estamos teniendo un acercamiento con el Ministerio de Agricultura y con el mundo agrícola, donde hay temas fundamentales para el COP25 que tienen que ver con bosques y con biodiversidad. Y hemos producido, después de un par de intentos fallidos, buenas aproximaciones al sector privado. Aquí Pablo ha estado liderando, Pablo Marqueta ha estado liderando esta parte, y no ha costado, no ha sido fácil, ¿cierto? Hemos encontrado tensiones, hemos gestionado esa tensión, pero hemos logrado que se produzca una vinculación de confianza con el sector privado, y con el sector privado no solamente en términos de inversión, que también andamos buscando que tengamos mucho más inversión en investigación y desarrollo e innovación de las empresas, pero que también podemos trabajar de la mano porque, por ejemplo, este sector forestal maneja una enorme cantidad de datos, y esos datos pueden ser usados por la investigación científica, son útiles para la investigación científica. Por lo tanto, creo que hay un gran ámbito de acción con el sector privado. Estamos trabajando con los gremios, con la SOFOFA, con la CPC, con el mundo de la empresa eléctrica y electrónica, con el mundo del ámbito farmacéutico, biomédico, y que hay que generar confianza. Y aquí otra anécdota, digamos, yo a veces voy a estas reuniones y les digo que hay que generar confianza porque falta confianza, y me dicen, sí, ministro, sí, efectivamente hay poca confianza entre el mundo científico y el mundo de la empresa. Me dicen, pero los científicos desconfían más de nosotros que nosotros de ellos. Entonces, decir como no, pues hagamos un 50-50, ¿sí? Y hagamos una desconfianza que sea mutua, que sea equilibrada, y trabajemos desde ahí para reconstruir. Hemos dado muy pocos pasos,
pero creo que vamos orientados por ese camino. Y moviéndonos hacia el sector público, estamos en el Instituto de Investigación del Estado. ¿Qué vinculación van a tener estos institutos de investigación del Estado con el Ministerio? Y asociado a eso, ¿qué rol ves tú que deberían cumplir, que cumplen hoy y que deberían, a cuál deberían evolucionar a cumplir en el futuro? Bueno, este es un tema grande. Hay 17 institutos tecnológicos y de investigación del Estado. Y hay cosas tan diversas como desde la Fundación Chile hasta la SECHEN, que es la Comisión de Energía Nuclear, hasta el IFOP. Hay muchísima diversidad. Y lo que crea la ley es un comité Corfo que los puede coordinar. Y creo que eso ya es un gran avance, porque se pueden coordinar estos institutos del Estado y se les puede también dar una mayor visibilidad. Y yo espero que este comité ayude a orientar estratégicamente el trabajo de estos institutos. Pero después va a haber que analizarlo uno a uno, porque, por ejemplo, tenemos un Instituto Antártico chileno. Es un instituto de investigación científica y está bajo el alero del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero la principal función del INACH es investigación científica, además antártica, que es un tema totalmente estratégico para la investigación nacional. Entonces, ¿cómo lo hacemos para vincularnos con esa investigación? Y aquí entra de nuevo en la política. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha permitido la llegada política? Bueno, cuando nosotros llegamos nos avisaron rápidamente que se estaba discutiendo un nuevo estatuto antártico. Y nos llegó entonces ese estatuto antártico, lo revisamos y nos había mención del Ministerio de Ciencia. Y toda la investigación científica antártica se estaba entregada al INACH. Y no había ningún tipo de lineamiento que se relacionara con la política, con la estrategia a largo plazo. ¿Y qué es lo que nos permite la política? ¿Qué es lo que nos permite una buena relación con el Ministerio de Defensa? Trabajar en conjunto para ingresar indicaciones desde el Ejecutivo para que el Ministerio de Ciencia forme parte del Consejo, para que el Ministerio de Ciencia esté involucrado en la política antártica, para que las partes que tienen que ver con la investigación científica, el INACH deba coordinarse con el Ministerio de Ciencia para poder entonces coordinar ese instituto, que es uno de los 17, con las políticas nacionales. Y eso es algo que va a quedar. Y de ahora en adelante el Ministerio de Ciencia va a tener algo que decir una política de largo plazo, es una política de 10 años de investigación antártica chilena. Son las cosas que yo digo que han hecho una diferencia y yo espero que hagan muchas más entre tener un país que tiene y un país que no tiene el Ministerio de Ciencia. Tenemos preguntas de la audiencia. Bueno, hay un par de preguntas que tienen que ver con las becas de doctorado y la formación de capital humano. Aquí hay en la audiencia, sin duda, varios alumnos de doctorado y algunos de pregrado que se proyectan a seguir formación de doctorado aquí en el país y en el extranjero. Entonces, ¿qué mensaje les transmitirías tú a ellos, ¿no? Respecto a cómo es la mirada desde el Ministerio, o cuánto el Ministerio va a poner ahí fichas en la formación de capital? Bueno, un tema absolutamente central, de hecho parte de la política va a ser desarrollar una política de capital humano avanzado. Sin embargo, creo que también esta política, lo que hemos tratado de hacer, todo un trabajo previo de la política, es recoger muchas de las opiniones, identificar las brechas que hay en cada uno de estos temas, y aquí hemos identificado algunas muy claras. Formación de capital humano hay en Chile con las becas nacionales, en el extranjero con las becas Chile. La primera cosa es que este es un buen programa del país. Este es un tremendo programa de que la academia reciba investigadores e investigadoras en formación que vienen financiados y que estén preseleccionados con los mejores en su área. Esto es un lujo que tiene la academia, tener investigadores jóvenes bien financiados por el Estado para hacer investigación aquí o en el extranjero. Hay que fortalecer cómo los programas de doctorado van a estar digamos, en sintonía con una nueva política de capital humano, pero también hay que dar cuenta de que la formación de investigadores e investigadoras va a ir mucho más allá de lo que puede absorber la academia, muchísimo más allá. Entonces, la academia es un lugar importante como objetivo de los estudiantes, pero tenemos que abrirlo.
Y yo siempre digo, nosotros los académicos miramos con muy buenos ojos los programas de beca porque viene la gente preseleccionada y viene con financiamiento. ¿Y por qué la empresa no lo ve igual, no? De incorporar gente al sector privado? ¿Por qué el mismo Estado no lo ve igual? Ese es un tema importante en capital humano, es hacer que nuestras becas y de esa manera vincularse con los programas, pero los programas formen investigadores para el país y no necesariamente investigadores para la academia. ¿Son indispensables? ¿Necesitamos formarlos? Sí, pero también necesitamos más. Esa es la primera cosa. Y lo segundo es que cuando pensamos en formación ahora en becas Chile, que son las becas internacionales, flexibilizar aquí tiene que ver con la retribución. Yo no creo en esto que se habla de la fuga cerebral. No comparto este concepto de la fuga cerebral, no lo comparto en absoluto. Y no lo comparto porque he tenido la oportunidad de estar y visitar países como Israel, donde la fuga de cerebros es el activo del país, donde obviamente necesitamos a los mejores y las mejores aquí en Chile, pero cualquier investigador, investigadora, cualquier emprendedor, cualquier innovador, innovadora que esté en el mundo, genera un vínculo con Chile, genera redes. Hoy día la ciencia es global, tenemos que hacerla globalmente, y no estoy hablando de algo que sea como un capricho. En cualquier laboratorio del mundo donde hay un chileno liderando, en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa que haga innovación, uno va a encontrar a ese chileno que está liderando y alrededor una red, ¿cierto? Una red de chilenos que están totalmente vinculados, que lo hacen vivir, que lo hacen salir, y por lo tanto hay un gran activo que tenemos que utilizar. Entonces, yo diría que como gran delineamiento, una formación de capital humano que piense en el país, que pensemos en poblar los distintos ecosistemas, o el ecosistema, poblar los distintos nichos de este ecosistema, y ser mucho más flexible con la visión de una ciencia global. Evitar esta visión mezquina de que tienen que volver y que tienen que volver inmediatamente, porque esa es la única manera que el país gana con esto. Y creo que hay muchísimas otras maneras que tenemos que explorar y son evidentes para un estado metido, digamos, y visita laboratorios frecuentemente. Tenemos una pregunta más que tiene que irse el ministro. ¿Tienes alguna? No tengo ninguna. Aquí dice, ya deben comenzar con la ronda de preguntas. No sé qué nos mandó. Yo recuerdo cuando te hablas de los nichos y te preguntaban los institutos de investigación del Estado, ¿tú ves que ese espacio como un nicho viable para la inserción de nuestros estudiantes de pregrado y de doctorado? Yo creo que sí, pero hay que trabajar en orientar estratégicamente la función de esos institutos para que tengan efectivamente estas capacidades de investigación, que algunos lo tienen, en otros hay que crearlo, pero hay tremendas oportunidades. Pasa cuando uno conoce, pero por ejemplo he tenido oportunidad de estar en el INE, de innovación agraria, y la verdad es que están haciendo un esfuerzo por atraer más investigadores, por hacer investigación muy aplicada, pero hay investigación de muy buen nivel. Y otro día le dije a ella, ¿pero qué ha hecho el INE? Y me mandaron un PDF con las cosas que me podían interesar de mi cotidianidad. Entonces me decían, todo el arroz que se come en Chile es una variedad que se come. Todo lo que se quiere hacer. Es muy evidente que hemos tenido impacto en este instituto. Hay que visibilizarlo, hay que darle entonces esta capacidad también de investigación, pero también reconociendo que es un grupo muy heterogéneo, muy heterogéneo. Y no quiero dejar de mencionar que hay otro grupo muy heterogéneo, que son las regiones. Nosotros hemos dicho desde un comienzo que este ministerio tiene una vocación territorial. Hemos nombrado recientemente las ciudades que van a ser la seremía de este ministerio. Estamos ahora buscando a las personas que van a liderar en estas regiones esta coordinación macrozonal. Y también en estas regiones el énfasis que hemos puesto como país es muy heterogéneo, es muy irregular. Y tenemos que hacer que las regiones, no necesariamente, nosotros hemos definido, por ejemplo, como un principio el de la excelencia, el de la evaluación como garantía de calidad. Y lo que pasa en regiones es que siempre quedan bajo el puesto. Siempre quedan bajo el puesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a asignar, por ejemplo, un centro específico a la región? ¿O vamos a tratar de levantar esas capacidades para que puedan ser competitivos? Son dos aproximaciones bien distintas, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer eso para que las regiones puedan ser competitivas. Y tenemos instrumentos, hay centros regionales, de nuevo, no es un instituto, muy heterogéneo. Ese es
otro ámbito también importante, ya que hablas como de centros y institutos que necesitas como un fortalecimiento, ese otro ámbito que requiere de urgente atención. Última pregunta del público que tiene que ver con la creación de estos centros de investigación asociativa y algunos transdisciplinares que han tenido un enorme impacto en el país. ¿Cómo el país puede proyectar esos centros? Porque es un enorme esfuerzo, ¿no es cierto?, de recursos, etcétera, el crearlos. ¿Cómo se puede proyectar? Hay como dos preguntas en una. Primero, la multidisciplinaridad. La multidisciplinaridad es fundamental, pero aquí en Chile somos medio estrechos para la multidisciplinaridad, ¿sí? Nosotros decíamos somos un instituto de neurociencia multidisciplinario porque había gente que hacía biología molecular y cosas cognitivas, pero es bien estrecha la visión, ¿cierto? Nos falta esa visión mucho más amplia que tiene que ver con un desafío. Y esto nosotros lo hablamos mucho, pero nada de esto tiene que ver con que las personas no van a poder hacer la mejor ciencia por curiosidad, sino que es como los combinamos. Pero necesitamos también grupos que sean verdaderamente transdisciplinarios para abordar temas que son multidisciplinarios, como ciudades. ¿Cómo hacemos que nuestras ciudades sean más amables, que tengan menos contaminación? ¿Cómo mejoramos la calidad de vida? Eso es arquitectura, eso es diseño, es política pública, es salud, es ese nivel de multidisciplinaridad y todavía nos falta avanzar en ese sentido. Los instrumentos están, los instrumentos para hacer esto están. Y el otro tema es el tema de también esa multidisciplinaridad que combina el nombre del ministerio, que tiene el nombre de conocimiento, incorpora la investigación en ciencias exactas, naturales, sociales, pero también la investigación en arte y humanidad, y ahí nos falta esa vinculación. No sé si ustedes saben, pero hoy día tenemos, por ejemplo, un núcleo milenio. Es un núcleo milenio que se selecciona con los más altos estándares internacionales, que es de investigación en artes performativas. Esa es la investigación del núcleo milenio. Y si uno sale y mira lo que está ocurriendo afuera, no sé, cosas como el MIT Media Lab, no sé qué disciplina es eso, ¿cierto? Es una combinación de disciplinas que nosotros no tenemos por qué no poder acceder a través de estos instrumentos que ya existen. Y después, haciendo cargo de la segunda parte de la pregunta, tenemos muy buenos centros y hemos establecido algunos ejes en los cuales estos centros deben proyectarse. La primera es que tenemos que construir sobre lo que tenemos, y lo que tenemos es una diversidad muy rica de programas. El programa Milenio está totalmente orientado hacia la curiosidad. Solamente curiosidad, es el único criterio. Curiosidad y excelencia. El FONDAP, por otro lado, son áreas prioritarias que se definen. El basal vincula con el sector privado. El regional tiene una misión que es más bien el desarrollo regional. Los centros Corfo son tecnológicos. Hay una diversidad de vocaciones que es necesario mantener, porque un centro no lo va a solucionar todo. Esa vocación distinta creo que hay que mantenerla, y luego permitir que los centros se proyecten después de los 10 años. Esto ya comenzó con Milenio, el concurso Milenio del año pasado ya permitió que los centros se proyectaran. No ganaron los que tenían que proyectarse, pero esa es la naturaleza del sistema competitivo. O sea, tenemos que demostrar que somos competitivos. Eso, aquí no hay garantía de un financiamiento por un horizonte de 20 años. Esto tiene que ser competitivo porque nuestro principio número uno es excelencia y evaluación como garantía de calidad. Entonces, si lo echamos a competir mano a mano, si las condiciones son parejas, creo que esa es la oportunidad que tenemos que darle, esa es la oportunidad que se le ha dado a los milenios, y estamos ahora entonces pensando cómo hacemos que el sistema completo pueda tener, le hemos llamado más que continuidad, una evolución competitiva. Bueno, a continuación queremos hacerle dar un presente al ministro. Lo doy yo. Estimado ministro, un presente para que se pueda llevar a este. Muy pronto en múltiples instancias estamos organizando. Algunos ya los veo todo el tiempo, digamos, pero creo que vamos a ver a muchos más en los próximos meses. Muchas gracias. ¿Sí?